Primero que nada quería preguntarte qué se entiende, ¿no?, por esta caída de la actividad cuando hablamos tal vez de un número, ¿no?, que para nosotros puede no significar nada, ese 2,2%. ¿De qué estamos hablando realmente? Sí, en realidad lo que implica es que el comercio, si se quiere, en general toda la actividad económica del país, en cada uno de los sectores, cuando uno lo pondera al final, presentó una caída con relación al año anterior en el mismo mes, lo cual implica que, dependiendo de cuál sea el sector vendió menos, contrató menos personal, hubo menor trabajo, con los diferentes efectos que tiene esto sobre el empleo, los salarios y demás variables macroeconómicas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un porcentaje del 2,2, ¿es importante? ¿Es algo que hay que prestarle atención? ¿Es algo pasajero? Es bastante importante, principalmente teniendo en cuenta que, sobre todo con los datos que se tienen desde el año pasado, enero del 2016, todos los meses se ha presentado una caída en la actividad económica. Entonces no es una situación que sea pasajera, sino que es una situación que pasa a ser mucho más crónica y que se parece mantener a lo largo del tiempo. Principalmente, bueno, por diferentes diagnósticos equivocados, de acuerdo a mi concepción, que se han realizado sobre la situación económica del país. Bueno, cuando hablábamos del presupuesto 2017, ¿no?, que se presentó para que el Congreso lo apruebe por parte del Ejecutivo Nacional, se hablaba de una proyección, por ejemplo, de, digamos, un dólar relativamente bajo, se hablaba también de un 17-18% de inflación para lo que iba a ser todo el año, cuando ya en realidad se empezó a ver que este índice no podía ser así porque ya empieza a acumular un poquito más en esta altura del año. ¿Qué significa entonces todo esto que está pasando ahora? ¿Con qué nos podemos encontrar hacia final de año? Bueno, pronósticos así, todos los economistas nos preguntan sobre algún pronóstico y es bastante difícil hacer un pronóstico muy acertado. Lo que sí uno puede observar es que en realidad el diagnóstico que realiza el gobierno al momento de presentar el presupuesto no es el adecuado. Claro. El diagnóstico se realiza sobre algunas variables que no son las correctas al momento de proyectar cuál va a ser el futuro de la economía. ¿Y sabemos cuál puede ser esas variables que tomó que tal vez no hayan sido correctas? Por ejemplo, hace algunas proyecciones sobre el tipo de cambio, hace algunas proyecciones sobre la inflación, hace algunas proyecciones sobre el nivel de actividad, teniendo en cuenta algún tipo de confianza inversionista que pueda surgir o no pueda surgir, principalmente basado en las expectativas. Y en realidad son un montón de proyecciones que no se convalidan con los datos a medida que van pasando los meses, como sucedió el año pasado también con los datos de inflación, cuando se aseguraba que iba a disminuir la inflación, y también como se aseguró con relación al déficit fiscal, a la actividad económica, lo cual evidentemente se evidenció que no se convalidaron los datos y que obviamente las proyecciones no fueron las adecuadas. Claro, y con esto que te preguntaba de una proyección, o más bien un pronóstico, imagino que hay una tendencia, ¿no?, que ya se va marcando, porque estamos casi al mes 5 del año, no es que estamos recién arrancándolo, y tenemos algunos índices para ir ponderando de lo que puede llegar a pasar. Por eso te decía, ¿hay una tendencia que vos creas que se va a continuar o que se puede llegar a revertir hacia el segundo semestre? Yo personalmente no creo que se pueda revertir, principalmente porque las variables económicas que se están influyendo principalmente del gobierno son variables que atacan al consumo. ¿Sí? Cuando uno incrementa las tarifas o cuando uno tiene un incremento en el tipo de cambio que puede encarecer los bienes primarios, todas esas variables o todos esos efectos pueden generar consecuencias sobre el consumo. Si uno tiene en cuenta que el consumo en Argentina en general es aproximadamente el 60% del producto, uno no puede esperar que la economía crezca si el consumo está disminuyendo.